sí, llegamos. Perdonen, llegamos. Estábamos de viaje. Por la casa. No de viaje, no de viaje, no acabamos de llegar hoy de ninguna parte. Hola, ¿cómo Como en que? los primeros, ¿se acuerdan? Los primeros chistes de la pandemia era una caricatura de haber viajado. Ah, sí, ¿a dónde fuiste? De la cocina al cuarto, del cuarto al baño. Sí, en esa época, Así que, en esos orígenes de la pandemia de los cuales no nos queremos acordar, en que estaba prohibido salir de la casa a menos que fuera a hacer una diligencia al sí. supermercado o a la farmacia. Era mirándolo desde un año para acá, Puchi. ¿Qué te parece? Bueno, esto es Pan de Y Libros. yo soy Juan Otero. Y yo soy Puchi Platón y son las 2:50, pero estamos jugando a los tiempos. Ustedes saben que a esta misma El hora, avión se no, adelantó y llegó antes de no, tiempo. a esta hora en Barcelona son las 6 de la tarde, en algún sitio del mundo son las 4 En de la algún sitio, no, pero tarde. mirándolo bien, o en algún lugar de Canadá o en Buenos Aires, quizás son las Son las 4 de la 4 tarde. de la tarde. Pues En algún nada, lugar. pero si ven esto a las 4, Juan va a estar pendiente O para si que no, me lo pueden ver comente. a las 4 de mañana, a las 4:05, O a si las lo 4. están viendo hoy, que vemos unos ojitos ahí, Se han pues colado, se han colado, se han colado. bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Y esperamos no aburrirles. Yo soy Puchi Platón Yo soy Juan Otero y hoy estamos hablando de las lecturas de viaje. y estamos para Taller Comunidad Lagoico, Pan de Libros. Y el Taller Comunidad Lagoico es una organización aquí en la calle Loíza que se desenvuelve en la antigua escuela Pedro S. Goico y que es Goico. Disculpa, Pedro. Pedro era un abolicionista. Otro día hablamos de Pedro. Hemos tenido 2 sesiones bien informativas con Lester Nurse que pueden visitar mirando este feed de Taller Comunidad Lagoico o en YouTube. Unas cosas de la historia de Santurce que esperamos desde la Goico seguir. Unas historias fabulosas Sí, sobre y Santurce. seguir siendo nosotros como estos centros de la memoria y de la capacitación a través de la lectura, que Juan y yo damos clases de literatura en diferentes universidades del país. Y queríamos invitarles a donar o decirle a sus amistades que donen, porque podemos hacer un proyecto bien chulo de literatura junto a estos De vecinos literatura, y entre otras cosas, lectura, educación, tutoría, puede haber una computadora si usted no tiene, tenemos grupos de internet lectura. gracias a Optical Fiber, Es lo que será nuestra sala de lectura. pero todavía nos falta recaudar unos fondos, así que esperamos recibir su donativo a través de PayPal. Bueno, aquí estamos. Que lo puede hacer a Taller Comunidad Lagoico a través de PayPal. A través de PayPal. Y si no, Y cualquier ponga otro sala donativo. de lectura. Serán apreciados cualquier donativo, desde 25 centavos Y pronto les hasta estaremos anunciando $25,000. el estudio de ensayo, de teatro, de danza, de movimiento, para que venga a disfrutar de un piso de madera que le va a permitir crecer o imaginar o improvisar junto a nosotros. Como siempre, les recordamos que hay jazz el último fin de semana de mes en el patio de la Goico, que este mes en abril hay un festival de la PRAI, la Iniciativa de Arte de Puerto Rico de la Northwestern University Mellon Foundation. Pueden mirar aquí mismo en Taller Comunidad La Goico la información de los videos y piezas de artistas puertorriqueños que estuvieron colaborando durante 2 años y que terminan su proceso de práctica y muestran su trabajo en La Goico. Qué bien, que muchas cosas están pasando, ¿no? A pesar de que todavía hay COVID y todavía hay que estarse con cuidado. Y a un año de estar prácticamente encerrados, ¿no? A Puchi se le ocurrió la idea de que habláramos de libros de viajes precisamente porque yo viajé este fin de semana, ¿no? Fui a visitar a mi Viaje hija familiar. Atlanta, un viaje familiar por primera vez, un viaje pospuesto por el COVID precisamente hace un año. Y porque aquí en el barrio nuestro hemos estado, ¿verdad?, atribulados entre el modo que la gente mira el turismo, estos turistas que han venido y los problemas de los scooters y diferentes cositas que han ocupado las redes sociales en este tiempo y que como vivimos en un sector concurrido por el turismo, pues nos parece interesante pensar en esto que es viajar y leer cuando uno puede o ha podido viajar, sea por trabajo, placer o lo que fuera, pero también porque en la pandemia hay tanta gente que no ha podido viajar, que quizás vemos esas aglomeraciones Que de todavía gente. no se puede viajar fuera de los Estados Sí, Unidos, ¿no? pero En está muchos países pasando en no puedes Miami viajar. también, Por eso estamos tan sí. llenos de turistas, ¿no? Y que estamos terminando esa semana de viaje, aunque sea interno familiar, no sé ustedes, pero nosotros los dos tenemos familias bien grandes que en algún momento de esa Semana Santa que le llamamos, que coincidimos en vacaciones,
nos hemos visitado en las playas. Pues yo este fin de semana no fui a ninguna playa. Tengo que decir que el protocolo, por lo menos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, hay un protocolo para la gente cuando llega. En el aeropuerto de Atlanta, que no sé, ellos mismos anuncian como el aeropuerto de mayor tráfico de tránsito en el mundo. No hay ninguno, ¿no? Esa es No, ironía, ironía esa grandes ironías, ¿no? De la vida. Y cómo han variado, ¿no? Los diferentes protocolos, y no quiero evaluar ninguno en particular. Pero Puchi, vamos a hablar precisamente de esta experiencia que como uno viaja, ¿no? Uno se acompaña por lo regular con un libro, ¿no? Y a nosotros, ¿no? Nos gusta escoger uno o buscar uno o encontrarnos y, y, con un y, libro en el y viaje que transmitirlo sea porque el que nos lleve, ¿no? nuestra hija tiene 13 años y iba a viajar con su papá porque fueron a visitar a su hermana. Y yo llevé a Lucía a una librería para que ella pudiera escoger el libro que iba a viajar. Es como una tradición que nosotros venimos, bueno, en mi caso y Juan, que decidimos estudiar fuera, o que tuvimos el privilegio de ser becados y poder estudiar en otros países del mundo. Pues esa idea de que siempre tienes que tener un libro en cualquier situación de espera, pero esto pasa en el tren urbano, en la Pero guagua, también es un libro que acompaña tu viaje y que es otro viaje en tu viaje, ¿no? Como un viaje, exacto. como uno se abstrae de la vida Y cotidiana, de casi las nunca es el preocupaciones libro que cotidianas. tienes que leer para la clase, ni el libro que estás enseñando. Es un libro nuevo. No, si es el libro que tienes que leer para la clase, lo pesas, te pesa como un zapato viejo y seguramente regresa en la maleta con los ojos, ¿no? Apenas pestañados por encima. Exacto. Pero si es un libro preferido, ¿no? Y tengo que decir que Lucía se terminó el libro que seleccionó para el viaje, Esa es a pesar de que nuestra hija. en el viaje de ida no leyó una línea, ¿no? Pero no, Pues nada, compartió empieza esta sorpresa con nosotros. esa tradición lectora. Antes de seguir, quiero mencionar, ¿no? Que mi querida amiga Maribel Pérgola me contaba que se sorprendía que en Londres la gente dejaba los libros en los bancos o en los trenes después que los terminaba de leer, ¿no? Y era como un compartir el libro en esos lugares públicos y como el viandante o el viajero, ¿no? Puede compartir ese libro que se deja, ¿no? Y lo digo porque estos libros que escogemos para viajes tienen algo así como parecido con como esa leyenda, lectura, ¿no? Fortuita, que no es la que te va a nutrir para tu profesión, pero tenemos que decir que son libros profundísimos, ¿no? Super heavy. Gracias No solo son pesados, pesados de cargar, pero gracias a uno de estos viajes, yo llegué a este autor japonés, Haruki y Murakami. que hemos Y hablado aquí de él. este no es el libro y pueden ver el peso del libro, ¿no? Este No, no pero es no, el libro que compré en aquella ocasión. nosotros hemos hablado aquí de Murakami antes, cuando queremos hablar de sueño, cuando queremos hablar de memoria. Murakami es este tipo de autor que el viaje de su libro siempre te va a aportar algo, aunque no sepamos nada de Japón. Y yo llegué a Murakami en un viaje hacia una conferencia sobre estudios de cultura puertorriqueña que organizaba Mirna García en la Universidad de Syracuse, como una antesala a un, Puerto Rican, un congreso de los estudios, de la Asociación de Estudios Puertorriqueños que se celebraba en Cornell University, ¿no? Y estaba de tránsito en el aeropuerto de Rockers, ¿no? Y me había llevado trabajos de estudiantes para corregir en aquellos tiempos que no los mandaban por correo electrónico, sino que los tenía impresos. Y me senté en un área del aeropuerto donde no había nadie para poder concentrarme en estas cosas que dan trabajo concentrarse, y los mosquitos no me dejaban. Y yo decía, Imagínense, wow, esto es el un colmo, salir de aeropuerto en Puerto New Rico Jersey con para mosquitos. New Jersey para que los mosquitos no te dejen hacer nada. Pues me levanté, ¿no? Y en aquellos tiempos todavía existía la librería Borders, y en el aeropuerto de ese aeropuerto de Rockers, que es inmenso, habían dos. Y fui a una de ellas. Yo tengo que hacer el paréntesis de Borders porque hemos hecho en este programa alusión y nuestro querido amigo Luis Negrón de la librería La Esquinita aquí en La La Boico, esquina. La Esquina, me gusta llamarle La Esquinita, pero es La Esquina, nos acompañó y hablamos un poco de esto de las librerías. Y sin embargo, cuando Borders era de estas librerías que para los jóvenes, por ejemplo, era como que wow, ahí había todo, pero significó desafortunadamente en muchas ciudades y todo el cierre de la librería tal cual
En los viajes nos ha gustado frecuentar librerías especiales, Pero en los históricas. aeropuertos la presencia de Borders era una diferencia a la que hay en los otros, porque lo otro que hay es estos negocios, que es una gran cadena en los Que aeropuertos solo tiene norteamericanos, que solo tiene revistas bestsellers y y revistas, ¿no? bestsellers. Borders ofrecía Pero una espérate, variedad puedo diferente. decir con un morbo amoroso que a veces uno de esos bestsellers te salva la vida también en un viaje, Pues, pero claro, claro. No, no, no. La lectura no hay juicio, no hay la hace quien la escribe y quien la lee, ¿no? La literatura, quiero decir, ¿no? Pues esa vez me encontré nada más y nada menos con The Wind Up Bird Chronicle, The ¿no? Wind-Up Bird Bird Chronicle. Chronicle. Y ahí descubrimos los viajes de Murakami, ¿no? Los viajes de los personajes de Murakami siempre se trasladan por Japón, pero también se trasladan por En la el historia, tiempo, se viajan trasladan en en el el tiempo. tiempo, casi que pueden transmutarse materialmente y viajar a través de paredes. Las memorias de la guerra están totalmente presentes, no son su presencia es que siempre aparecen en personajes Sí, vivos, ¿no? sí. Que se pueden palpar y tocar a pesar del viaje de los tiempos, y también con las soledades y la introspección metabolizada por la inserción en un pozo, Y ¿no? que siempre hay una especie de transformación. El personaje principal en Murakami al final siempre renace transformado. Un pozo que en el caso de Wind Chronicle, el personaje entra voluntariamente y pide que le quiten la escalera, ¿no? Sí. Para él quedarse solo en el pozo sin rescate, sin posibilidad de rescate alguno. Y desde ahí comenzar una reflexión con el miedo de que no te vengan a rescatar, rescatar. ¿no? Eh, eh, y no tengo, ¿no? Y como estos libros de viaje, ¿no? Como decía ahorita, no los marcamos siquiera. O sea, que Puchi me ha metido hoy un trabajo de yo buscar aquí y repasar, porque no tengo una línea marcada Bueno, porque en yo este creo que lo libro. que yo quería era evocar la relación, ¿verdad? Esto es pan de libro, y en pan de libro nosotros siempre hablamos de cierta nutrición que viene desde la literatura para tantas otras cosas de la vida real. Y por lo tanto, en los libros estos de viaje hay una historia en sí. Podríamos más bien hablar de la historia. ¿Qué tú haces, Juan? Voy aquí a leer una Ah, ok. frase que saqué de una de sus novelas, Norwegian Woods, se titula en inglés. Norwegian Wood. Woods. En español la Yo soy trajeron la maestra de como la inglés. canción de los Beatles, ¿no? En español la tradujeron como de Tokyo Blues, ¿no? Y es una escena donde él va a buscar, a visitar a su novia que está en un sanatorio, ¿no? En un sanatorio mental, ¿no? Y allí lo recibe esta mujer que es como una enfermera, pero Murakami dice que ahí no hay distinciones entre cuidadores y cuidados, ¿no? Dice, lo mejor es la ayuda mutua. Como todos sabemos que todos somos imperfectos, intentamos ayudarnos los unos a los otros, ¿no? Y, oye, ¿dónde estamos? Aquí en Facebook. Okay. Ese pensamiento, ¿no? Me lleva a mí un poco por este errar de Murakami. Pero quiero hablarles de una de las últimas novelas que me leí, de Killing de Commendatore, ¿no? Que es buenísima, altamente recomendada, sobre un pintor, la pintura, su relación con el arte, también su vida amorosa, ¿verdad? Es Un como, pintor de retratos, ¿no? sí, Un pintor concentrado a pintar retratos cuya perfección lo ha hecho ser muy popular y ganarse mucho dinero, pero que pero él está bien aburrido, se porque eso es como divorcia. comercial, y entonces tiene Un que ir a signo, pintar a señores ricos. un signo del aburrimiento de ese tipo de pintura es su divorcio, entonces se va a viajar y termina en este lugar que le prestó Su mejor amigo de la escuela de arte, porque él era el hijo, ese amigo de él era el hijo de un pintor bien famoso japonés, que se hizo el pintor más famoso de un arte tradicional. Tomiko Amada, ¿no? Pero que él se encuentra allí en el ático de esa casa con Una esta pintura, que no es tradicional japonesa, que es a la de pesar, usanza europea. a pesar de que se distingue el estilo de Amada, ¿no? Y se llama Killing de Commendatore, ¿no? Y es como una reproducción de la escena final de Don Giovanni, la ópera de Mozart. No, de Mozart o de otro. Don Giovanni, hay muchos Don Giovanni. Ok, bien. Y en estos viajes, ¿no? Este viaje también, él va a pasar a pintar la pintura de este vecino rico que hizo una oferta que no pudo rechazar, ¿no? Y toda esa trama junto con dar clases de pintura allí por no aburrirse y la relación que hay con una adolescente que es una pintora que se llama Marelli, que desaparece por el pozo, ¿no? Aquí la joven, ¿verdad? La generación joven es la que desaparece. Y del cuadro sale el Commendatore, ¿no? Para ayudarlo a buscar a la chica. Para ayudarlo a buscar a la chica, pero ha salido antes, ¿no? Supuestamente el Commendatore va a ayudarlo a él a buscarse, a encontrarse a sí mismo. Así mismo. Y en su conversación él siempre se refiere al protagonista como my friends, en plural, sí. ¿No? Y les leo, ¿no?
So what is that you offer me by way of assistance? Dice el protagonista y le contesta. What I can do for my friends, the commendatore said, is to send you to a place where my friends encounter yourself. But that is not as easy as it might sound. It will involve a considerable sacrifice and an excruciating ordeal. More specifically, the sacrifice will be made by the idea, while the ordeal will endure by my friends. Do I have your approval? Lo voy a decir en español. Pero no es tan fácil como suena. Va a tratarse de un sacrificio considerable y va a pasar un trabajo muy duro, arduo. Más específicamente, el sacrificio será hecho por la idea, mientras que el proceso difícil es el que será padecido por mis amigos. Entonces, ¿qué exactamente tengo ¿Qué que es el hacer? sacrificio de la idea? Yeah, it is simple, the commendatore said. My friend must slay me. ¿No? Mis amigos me deben matar. Me deben matar. So, él debe matar la idea de mí, la idea de este ser mágico, que es una representación de quien, por múltiples vías de la pintura, de conexiones de él con la pintura amada, de desconexiones de él con la pintura amada, de la propia que significa ese cuadro, y del pozo, reconocerse a sí mismo, y solo matando la idea puede ser él. ¿Y qué tiene por qué conectaste matar la idea en esa novela con los libros de viaje? Bueno, porque en parte los viajes, parte porque fue un libro, no, este no fue un libro de viaje, ¿no. Pero ese autor es uno de nuestros autores de pero viaje, siempre en parte, queremos el último por eso, pero en parte la crónica del pájaro, ¿no? Ha sido un libro de viaje que ha viajado por tantas manos que ya no recuerdo en qué otra mano está, porque no está en las mías, ¿no? Se lo prestamos a alguien y desapareció. Y no ha sido recuperado. Pero creo que en la sala de lectura de la Goico debemos hacer una pequeña estantería de los libros de Murakami traducidos al español para que la gente pueda conocer más a Murakami. Y encuentren, y quizás encuentren los nuestros. Y encuentren alguna otra conexión entre Murakami y Santurce. Dale, que nosotros encuentren la conexión entre Murakami y Santurce que nosotros no encontramos, porque ese pozo de Murakami aquí no. ¿Puedo seguir yo o quieres añadir algo de Murakami? No quiero añadir más nada. Vamos. Pues entonces nos vamos a Latinoamérica. Por las cosas de la vida de nosotros también, yo tengo una hermana que ha vivido en diferentes países de Latinoamérica y por un tiempo largo vivió en el Perú, por lo que pudimos viajar a visitarla y entonces conocimos a este autor que se llama Santiago Roncayolo. Ella nos recomendó a Santiago Roncayolo, a quien que después vino a Puerto Rico personalmente también. Lo conocí traído por Mayra Santos para el Festival de la Palabra. En uno de los festivales de la palabra, y es de esa generación que se llaman los de Mac Hondo, en fin, que él también incursiona en el periodismo. Y este libro en particular, Abril Rojo, tiene que ver con las elecciones de Fujimori fraudulentas. O sea, es toda una reflexión desde adentro en Ayacucho, que a la vez es un libro de viaje del personaje principal, que es este fiscal, que ha tenido que volver a ese pueblo de donde vino. A investigar un crimen. A investigar un crimen, pero a la misma, un crimen que quieren atar al terrorismo de Sendero Luminoso, pero en realidad es un tape interno de la misma policía. No les quiero aburrir con la anécdota, buenísima, es lo que él mismo llama como una novela detectivesca. Es una interesantísima reflexión sobre las contradicciones de las revoluciones latinoamericanas y las relaciones culturales y políticas. Y además está inscrito, principalmente en Perú. Y está inscrito en un mito incaico, un poquito también como Murakami, es ir a esta memoria incaica donde supuestamente va a venir un salvador ¿verdad? Para volver al periodo incaico en el Perú. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? También es una novela, Abril Rojo, en una Semana Santa en Ayacucho, donde hay un montón de turistas, porque son unos pueblos peruanos donde se manifiesta, hay unas manifestaciones culturales bellísimas y hay fiesta popular. Y cosas que García Canclini estudia muy bien, ¿no? Esos cruces de la imagen folclórica y el crear imágenes folclóricas para el consumo turístico. Y dice, con fecha martes 7 de marzo, porque toda la novela está narrada específicamente coincidiendo con el periodo de las elecciones. O sea, está dividido en esos mismos periodos, la primera vuelta, la segunda vuelta, y dice, con fecha martes 7 de marzo de 2000, en circunstancias en que se desarrollaban las festividades del carnaval, una tormenta eléctrica prácticamente se verificó en las alturas de Huancavelica, produciendo daños materiales y personales de gran cuantía en las zonas despobladas. Y así nos va narrando que todo tiene que ver, viste, como siempre es el calendario ese que va marcando esos días. Entonces,
Pero es el calendario de las latino, elecciones. pero también es el calendario latino, ¿no? Las fechas latinas, marcadas latinas, ¿no? Absolutamente. Que es parte, ¿no? De estas tensiones, de esta zona, ¿no? Exacto. La imposición de un calendario, ¿no? Etcétera, etcétera. Y esa relación tan violenta que ha habido entre un supuesto, un terrorismo, un contraterrorismo, un gobierno supremamente corrupto y obviamente el Abril Rojo es por la cantidad de sangre. Esta novela es muy sangrienta porque todo el mundo que él va entrevistando los matan, ¿verdad? O sea que también él deja como una estela de sangre y el personaje principal también se transforma, obvio. Entonces quería compartirles una última cita del Abril Rojo y también recomendarles. Cuando lo encuentre podemos pasar. Mientras tanto pasamos a una intervención comercial. Aquí está, aquí está, aquí Consuma. está. Él quiere convencer, obviamente, al inspector, al policía que lo deje seguir su investigación porque ya él ha revelado demasiado de que va a ser una cosa interna del mismo sistema de los policías, ¿verdad? Y él dice, le dice, necesito su colaboración para cerrar el caso de Chacaltana. ¿Usted es aprista o es imbécil? Perdone, capitán, ¿no escuchó al comandante Carrión cuando le habló? Sí, capitán, y justamente creo que he encontrado la confirmación de sus sospechas. Tengo indicios para suponer. No quiero saber qué indicios tiene. No quiero saber nada que tenga que ver con este caso. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina. Nadie quiere oír hablar de terroristas en Ayacucho. Y lo genial de este viaje y nosotros ir a Perú y conocer más, ¿verdad? La historia peruana también, que es muy compleja y ahora con el COVID también hemos como vuelto a conocer una Latinoamérica que de la cual nos podemos ver en el espejo en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando resalta la corrupción, si tienen vacuna o no vacuna, ¿Para ahora quién mismo tienen Brasil, vacuna? la imposibilidad de entrar y salir en Latinoamérica ahora mismo, sabemos por amigos aquí argentinos en Puerto Rico, que en Argentina se vivió un lockdown súper severo, que entonces a ellos les trabaja esa misma memoria de la represión y la dictadura, donde no puedes salir, Sí, donde el mismo guardia de tu condominio le donde dice todo el a mundo es alguien sospechoso. eso. Entonces, volver a encontrar aquí en el armario uno de los libros de viaje que a mí me marcó en esta época, estos principios de los 2000, Puchi, pero tú querías que leyéramos de Abril Rojo también porque habíamos llegado a abril, tú querías llegar ahí. por abril, por la Semana Santa, por la vacación no vacación y porque todavía estamos no pudiendo circular del modo que quisiéramos. Vamos a otro viaje, ¿no? El viaje después de María, ¿no? Otra vez la casa de Yolanda. Mi hermana es la que vivía en Perú y este otro libro lo encontramos cuando tuvimos que ir allá unas Cuando semanas porque nuestra casa se destruyó. tuvimos que unirnos al grupo de refugiados por razones que no tienen que venir aquí, ¿no? Bien, y allá otra vez tengo otra librería de esas de cadenas de Estados Unidos que todavía persiste, Existen, ¿verdad? Barnes and Noble, ¿no? Eh, me tropecé con, ¿no? Siempre voy, no sé por qué se me sale lo de literatura comparada, ¿no? Y siempre Mira, voy, autores no, a libros dame un no, no. segundo. Y curiosamente, esto fue un premio, este libro fue un premio Alfaguara en el 2006 y este libro que va a hablar Juan fue un Pulitzer Prize. De el 2014 creo que es, Sí, ¿no? Bien, de el autor asiático americano, mejor dicho vietnamita americano, Viet Thanh Nguyen, ¿no? Nguyen. The Sympathizer, ¿no? El simpatizador, una novela, ¿no? Una novela que trata sobre precisamente la comunidad vietnamita refugiada en California, ¿no? Y sobre, por más que nada, sobre un espía. El protagonista es un espía que, que fue infiltrado en el ejército de las fuerzas del gobierno Vietcong, son los Exacto. de la derecha, ahora siempre me confundo. Perdonen. No, a la izquierda. Anyway, no Bien, importa. bien. El asunto es que él es un doble espía de... No, no es un doble espía, él tiene que irse con el general, ¿no? Y con su familia, porque era la persona más cercana, era su secretario personal, y porque entonces el gobierno Pero comunista que ya ha él ganado era... el poder lo envía para que continúe su infiltración Por eso. y allá va a participar de la organización, de la gente que va a reinvadir Vietnam, haciendo la revolución, buscando reunir toda la cosa. Y entonces se trata de toda la reflexión de esta persona que lo voy a leer del principio, cómo él se define, ¿no? Pero sí es doble espía. Pero bueno, Eh, eh, esa discusión entre Juan y yo la podemos tener fuera de sí, cámara. se pasa a ser un doble espía porque tiene que ser el que lidera la invasión. O sea, ¿Sí? él De en la misma realidad vez que era la de los ataca. comunistas, pero como trabajaba con el general que sacaron los comunistas y que los americanos querían traer este general de vuelta, en fin.
Habría que revisitar toda la historia de la guerra de Vietnam, que todavía está haciendo estragos, ¿verdad? En la imaginación americana Él se define así: I'm a y spy, vietnamita. ¿no? I'm a spy, a sleeper, a spook, a man of two faces. Eh, Ujú. I wonder if I would have to even call a talent, no? After all, a talent is something you use, not something that uses you. The talent you cannot use, the talent that possesses you, that is hazard. I must confess. But in the month when this confession begins, my way of seeing the world still seems more of a virtue than a danger, which is how some dangers first appear, ¿no? Y esta es tu confesión, ¿no? Esta es la confesión de los peligros de ese espía que termina, ¿no? Juegan doble juego, tu mejor amigo, sí, sí, es su contacto, todavía es su contacto con el gobierno vietnamita, mientras está haciendo espía por Nueva York, pero hay cosas que le tiene En que ocultar, California. sí, en California, ¿no? Y cuando es capturado por la invasión y torturado por el gobierno comunista, él reflexiona sobre toda la revolución. Puchi, Voy a ayúdame mi aquí. cita. Pues ¿Cuál es tu cita? en estos días, desafortunadamente, también ha habido en parte uno de los estragos de la pandemia racial. También ha sido dirigido a la comunidad americano-asiática, ¿verdad? Asian American. Sí, que tenía la edición equivocada. Entonces, hay un ensayo en The Guardian del autor Viet Thanh Nguyen, donde está usando este mismo libro que él escribió, The Sympathizer, para ayudar a explicar un poco la raíz de estas relaciones asiático-americanas y la raíz de muchas de esas violencias que todavía datan a esa guerra perdida, ¿verdad?, de Vietnam. Y él, citándose a sí mismo de la novela de Sympathizer para este artículo, porque hace 3 o 4 semanas, el 16 de marzo, asesinaron a unas mujeres en Atlanta, En de Atlanta, hecho, precisamente, en uno, vi las flores del memorial frente sí, al spa donde sí, ocurrió la sí. masacre. Nada, él hace un artículo súper interesante, lo pueden buscar en The Guardian, y dice, as I wrote in The Sympathizer, nothing was more American than wielding a gun and committing oneself to die for freedom and independence, unless it was wielding that gun to take away someone else's freedom and independence. How else to characterize the founding of the U.S., built on land stolen from native peoples? O sea que este libro es una memoria increíble de lo que es la guerra, visto desde un vietnamita americano nacido en Estados Unidos, de una comunidad diaspórica vietnamita, en una ficción de viaje que puede darle voz a muchas de las facciones, historias personales y otro tipo de narrativa de lo que fue esa guerra en Vietnam y luego en los Estados Unidos para esa comunidad. Bien, mientras dice que Así. mientras era torturado, somebody was screaming and I didn't know who it was. Luego repite, somebody was screaming and I knew who it was. It was me. Screaming the one word that had dangled before me since the question first asked. Nothing. The answer that I could neither see or hear until now. Nothing. The answer I screamed again and again and again. Nothing, because it was I enlightened. was at last enlightened. Nothing indeed, nothing was truly unspeakable. For what reason had millions more died in our great war to unify our country? For what reason had millions more died in our great war to unify our country and liberate ourselves, often though no choice of their own? Like them, we had sacrificed everything, but at least we still had a sense of humor. See, Yeah. if one really thought about it with just a little bit of distance, with even the faintest sense of irony, one could laugh at this joke played on us, those who had so willingly sacrificed ourselves and others. So we laughed and laughed and laughed, and when Bon looked at us as if we were crazy and asked what was the matter with us, we wiped the tears from our eyes and said, nothing. Muy bien. Así que son duras las narrativas que nos hacen, con las cuales viajamos nosotros, Juan. La cosa es que por alguna razón los viajes que Juan y yo hemos tenido que tomar, como si nos gustara matar el placer del viaje. es que nos da una oportunidad muy grande, y a veces que muchas veces es de trabajo, ¿verdad? Los profesores a veces tenemos que ir a conferencias, bueno, antes, ahora ya yo no sé, pero
El asunto No, ahora es vamos a conferencia por Zoom. que quizás es que como Zoom. son libros que invitan precisamente estos autores, hacen unos viajes de la memoria, Que valga de la que historia, ¿verdad? La historia peruana con su violencia y sus corrupciones gubernamentales. ahorita me perdí, así, termina. Este libro que es un recuento de la guerra de Vietnam, pero desde un asiático americano vietnamita que nos abre Que simpatiza con el gobierno comunista desde su experiencia vietnamita en California, ¿no? americano, exacto. Pero que obviamente trata de presentar en ese libro las contradicciones que Y vive. Murakami, que siempre es un viaje increíble dentro de la psiquis, de la memoria, la historia y las relaciones humanas. Y una relación siempre con el doble que es el otro de ti y tu relación con él, Es. pero también el doble que tú eres del otro. Así Por que eso decidí comprarle un libro a un amigo para regalárselo. Por eso me confundí ahorita, lo tengo dos veces. tenemos dos Y copias. contrario al libro de Murakami, este todavía está en mis manos. Llegará pronto. Bueno, así que queremos despedirnos hoy con un viaje de Derek Walcott que se llama The Prodigal, que precisamente es un libro donde el poeta, ya de vuelta en su isla, después de él fue bien famoso, Walcott ganó premio Nobel y lo demás y demás. Así que viajó el mundo como autor famoso, pero también fue profesor, así que tuvo la oportunidad de viajar. Y este libro es un viaje, pero también para hablar un poco, él dice como de ese viejo mundo que ya no tiene nada que ofrecerle al nuevo, ¿no? Más bien es el nuevo el que le ofrece luz al viejo, ¿verdad? Es como un mapa usado. Él habla de esto, es como tener en la piel un mapa, pero Escuche, los poemas los leemos y no lo explicábamos. Ok, pues voy a leer de Walcott, Está rompiendo disculpe. una tradición de un año. Así que vamos a leer un pedacito del poema 12 de The Prodigal. Prodigal, what were your wanderings about? The smoke of homecoming, the smoke of departure. The earth grew music and the tubers sprouted to Cézanne's singing, rainwater fresh patois in a clay carafe, a clear spring in the ferns. And pure things took root like the sweet potato vine. Over the sea at dusk, an arrowing curlew, as the sun turns into a cipher from a green flash. Clouds crumble like cities, the unbirth of Carthage. Any man without a history stands in nettles, and no butterflies console him. Like surrendering flags, does he still a child long for bars and castles from the book of his beginning? In a hieratic language he will never inherit. But one in which he writes, Over the sea at dusk, an arrowing curlew. His whole life a language awaiting translation. Y con eso los dejamos. Esto fue Pan de Libros adelantado. En las 4 de la tarde en algún lugar del mundo. En las 4 o 4 y media lugar del mundo. Pero Juan va a mirar en las 4 porque yo tengo clase. Recuerden hacer sus donativos para la sala de lectura en la página PayPal de Taller Y les recordamos que el 16-17 de abril, con aforo limitado, 50 personas, hay cierre de la Pride, y que el lunes 12 de abril estamos con Lisette Lugo y Beatriz. Lisette Rolón y Beatriz Denín, de Editorial Emergente. La editorial Educación Emergente. Y esas son esas son nuestras primeras invitadas que tendremos en estos meses de abril y mayo, que tendremos. Ya hemos anunciado a Nicole Cecilia Delgado y Toño Martorell, Rosa Luisa Márquez. Luego también queremos hablar con Lowell Fit, con Nelson Rivera, así que los estamos esperando aquí. Y sí, Velcro, André, de nuestra comunidad también. Bueno, hasta el próximo lunes. Muchas gracias por sintonizar.